Seguimos con nuestros siguientes ponentes. Invito a nuestro escenario a Mónica López Barahona y a Ana Fragua. Podéis tomar ya asiento en ese sofá, por favor. La doctora Mónica López Barahona es una de los 2 españoles que el Papa Francisco ha nombrado como miembros ordinarios en la Academia Pontificia de la Vida. Doctora en Ciencias Químicas, con la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular. Entró en esta institución vaticana como miembro correspondiente en 1999, nombrada por San Juan Pablo II. El Papa Benedicto XVI la nombró miembro ordinario en 2007 y Francisco la renovó por 5 años más. Es directora general académica del Centro de Estudios Biosanitarios y directora de la Cátedra Jerome Lejeune de Bioética. Mónica hoy viene a hablarnos de los retos de la bioética en el siglo XXI. Adelante. Aquí tienes el café. Está la tribuna, donde tú quieras. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a este, que será el primero seguro de una serie de eventos de este nivel. De verdad es para mí un honor estar aquí. Le doy la enhorabuena a Pilar Castañón por lo que ha organizado y espero que tenga muchos frutos. La ponencia de hoy es sobre los retos de la bioética en el siglo XXI y voy a comenzar dando una brevísima razón de por qué aparecí en el ámbito de la bioética. Desde que tenía 14 años, mi interés por la ciencia y por la ciencia básica fue creciendo y por eso decidí estudiar ciencias químicas, la especialidad de bioquímica y biología molecular, para trabajar en el ámbito de la oncología molecular, en saber las bases del cáncer. Así estuve trabajando en investigación 20 años, tanto en España como en el extranjero, y en el año 1997 ocurrió un hito en la ciencia que fue la clonación del primer mamífero, la clonación de la oveja Dolly, que seguro que todos recordarán. Y este hito científico tuvo unas repercusiones tanto sociales como éticas, como jurídicas, que me llevaron a plantearme el que la ciencia necesitaba de un armazón ético para que la ciencia no se volviera contra el hombre, sino que fuera a favor del hombre. Así empecé a introducirme en el ámbito de la bioética, donde ahora me encuentro, creo que en un sitio excepcional, que es la Fundación Jérôme Lejeune, y justo de esta figura, de este científico francés, que para mí ha sido un auténtico referente, es a la que voy a dedicar los siguientes minutos de la presentación. Jérôme Lejeune fue un genetista francés, un médico que tuvo un compromiso no solo con la investigación, sino con aplicar esta investigación a los pacientes y a las familias. Un humanista de su tiempo que desgraciadamente no es muy conocido, pero que fue el padre de la genética moderna, que fue quien identificó la causa genética del síndrome de Down, que fue quien describió que las personas que padecen síndrome de Down, que tienen síndrome de Down, no tienen algo de menos, sino algo de más, un cromosoma extra en el par 21. Y esto, solo este hecho, el que tienen algo de más, supuso en su época y supone todavía en la nuestra una revolución. A partir del descubrimiento de Jérôme Lejeune, los pacientes con síndrome de Down, las familias con hijos con síndrome de Down, van acudiendo masivamente a su consulta porque encuentran en él no solo su médico, sino su aliado, su amigo. Cuenta su viuda, que todavía vive, que había una especie de diálogo especial entre el paciente y Jérôme Lejeune cuando llegaba a su consulta. De alguna manera les devuelve su dignidad y comienza a avanzar en la investigación sobre esta patología genética, sobre esta alteración genética, en el ánimo de tratar de encontrar no solo la razón de esta patología, sino un tratamiento, una cura para ella. Cuando empieza a investigar así, de manera frenética, en la lucha por buscar una cura, su mujer nos cuenta que en una ocasión llegaron a su consulta un matrimonio con un hijo con síndrome de Down y le dijo, investigue sí,
pero que esa investigación no haga nunca que dejen de ser como son. Y es que es verdad que todos seguro conocen a alguna persona con síndrome de Down y solo la imagen, solo el verles provoca en nosotros siempre una sonrisa. Traen una forma de alegría difícilmente descriptible, pero que creo que desde la experiencia todos lo tenemos. Jérôme Lejeune avanza de forma también vertiginosa en el reconocimiento del ámbito de la ciencia, se le reconoce con premios muy importantes en el ámbito científico y en el ámbito mundial, se le perfila como un firme candidato al premio Nobel, pero al tiempo que esto ocurre también algo que será el drama de su vida, y es que él se da cuenta de que ha puesto en manos de la ciencia la herramienta que permite diagnosticar en el útero a las personas que tienen síndrome de Down y por tanto que permite, sabiendo que la madre que está gestando un niño con síndrome de Down pueda acudir a la práctica del aborto. Con este drama y sin haber conseguido la cura de la enfermedad, el 3 de abril del año 1994, en muy poquito celebraremos el 25 aniversario de su fallecimiento, él fallece. Se le diagnostica un cáncer terminal del que él es consciente y su hija Clara nos cuenta de manera impresionante cómo él aceptó el que en breve iba a fallecer y que lo único que le preocupaba era quién iba a cuidar ahora de los que él llamaba sus pequeños, sus pacientes. Su familia recoge el testigo cuando él fallece y crea la Fundación Jérôme Lejeune, en cuya casa madre está en París y cuya delegación en España, que abrimos hace 3 años, tengo, de verdad, créanme que no es protocolario, y cada día me emociono al reconocerlo, tengo el honor de presidir, porque me parece que ser heredera de un legado tan valioso es verdaderamente un privilegio. Desde la ciencia, y siempre con argumentos científicos, Lejeune mostraba cómo existe vida, y existe vida humana desde el momento de la fecundación. Y esto me permite continuar con las siguientes diapositivas en las que voy a mostrar efectivamente de manera muy fácil de entender, pero también muy rigurosa desde el punto de vista científico, porque soy científica, ¿qué le voy a hacer? No puedo hablar desde otro ámbito. ¿Qué dice la ciencia respecto a cuándo comienza la vida humana? Que es realmente la pregunta clave a muchos de los problemas bioéticos o de los retos bioéticos hoy. Todos sabemos que un nuevo individuo, un embrión unicelular, se constituye cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Cada una de estas células dejan de ser lo que eran para convertirse en una nueva realidad biológica, que es un embrión de una célula o un cigoto. Y en este embrión están ya contenidos, al único modo en que pueden estarlo en un ser unicelular, los 120 tipos de tejidos, los 250 tipos celulares que constituyen el individuo de la especie humana. No hay que ir muy lejos. En el diccionario médico se define qué es una célula. Y ya en la definición de célula se habla de que es la estructura básica y la unidad funcional de las personas y de todos los seres vivos. Por tanto, la célula es la unidad de vida. Por otra parte, la genética moderna ha puesto de manifiesto que en el genoma humano, en los genes de la especie humana, hay unas zonas que se llaman ALU, que son específicas, exclusivas de la especie humana, tan específicas que la genética forense, por ejemplo, cuando trata de identificar si en el escenario de un crimen los restos biológicos que quedan son o no humanos, con identificar estas secuencias ALU se permite concluir que son restos humanos. Pues bien, si aplicamos esto al embrión unicelular, al cigoto, vemos que en tanto en cuanto célula es unidad de vida y en tanto en cuanto contiene en su genoma estas secuencias ALU, es unidad de vida y vida humana. Pero es que además, esto que es verdad para el cigoto, me dirán ustedes, bueno, esto también es verdad para cualquier otra célula, cierto, pero el cigoto tiene una característica exclusiva, que es la que muestro a continuación, y es que es la única célula que es totipotente. El hecho de totipotente significa que en él está, al modo en que puede estarlo en una célula, todo ese individuo de la especie que, si se permite que la gestación llegue a término, acabará en el nacimiento de un nuevo ser. Pues estas cuestiones, que desde el punto de vista científico están publicadas y son irrefutables,
y que cualquier científico honrado acepta. Sin embargo, los mismos que las aceptan las cuestionan, indicando que esa vida efectivamente existe, es vida humana, pero no siempre tiene el mismo valor. Este discurso, este debate entre el valor de la vida del hijo versus el valor de la vida de la madre, del hijo enfermo, etcétera, etcétera, todas estas discusiones que están en la base de muchos de los retos de la bioética. Pero la ciencia hoy no cuestiona que existe vida y que existe vida humana. Está publicado, como les digo, por las referencias que les acabo de mencionar. Otra cuestión que los retos de la bioética hoy nos traen sobre la mesa son algunos de los riesgos de haber podido generar vida humana fuera del útero de la madre. En el año 1978 nació la primera niña generada por fecundación in vitro, Louisa Brown. Entonces, aquí hay muchos jóvenes, pero los que somos un poco menos jóvenes, hablábamos de los niños probeta, ¿verdad? Hoy, niños generados por fecundación in vitro. Bien, el haber puesto a la ciencia la posibilidad de generar vida en el laboratorio ha traído muchas consecuencias y muchos retos. Entre otros, el hecho de que se puede generar vida con óvulos y con espermatozoides que no son necesariamente de la pareja que se somete al proceso de fecundación. La existencia de bancos de óvulos en una llamada donación que, sin embargo, conlleva un importe que oscila entre 600 y 1.000 euros para la donante como compensación a las molestias o a los daños causados. Conlleva la existencia de bancos de semen, también con una donación, en este caso menor, de 50 euros por donación en función de los daños causados. Esto, o de las molestias causadas. ¿Esto qué supone? Que en el proceso de reproducción puedan aparecer múltiples protagonistas. La pareja que acude a la clínica de la fecundación in vitro, la mujer que dona el óvulo, el varón que dona el semen, e incluso la mujer que se ofrece como vientre de alquiler para gestar el hijo de esta pareja. Y eso y el debate de los vientres de alquiler, uno de los retos que nuestro país tiene sobre la mesa. Viniendo en el AVE hacia acá, me decían cómo Ciudadanos vuelve a poner sobre la mesa el debate de la legalización en España de la posibilidad de utilizar el útero de una mujer como un vientre de alquiler. En esta cuestión realmente hay dos protagonistas, que son la madre, al menos la madre que presta su vientre para gestar al hijo de un tercero y el niño, los que verdaderamente tienen muchas implicaciones y no necesariamente favorables en ello. Antes de entrar en esto, comentar algunos datos que, créanme, es muy difícil encontrar, pero que quizás dan una idea de algunos parámetros que pueden explicar el por qué una mujer entra a alquilar su útero. En países como Estados Unidos, la cantidad que percibe una madre que presta su útero para alquiler oscila entre 59.000 y 80.000 dólares. En la India, las cantidades oscilan entre 10.000 y 35.000 dólares. Otra tabla, que tampoco es muy fácil acceder a estos datos, en la que se muestra cómo en otros países donde la maternidad subrogada está legalizada, se están pagando estas cifras por cada gestación a la mujer que presta su útero. La maternidad subrogada supone una forma de explotación de la mujer. Hay necesariamente una simetría entre la parte contratante y la parte contratada. Para empezar, hay una simetría económica en la que la parte contratante dispone de la cantidad de dinero suficiente como para poder pagar a la parte contratada para gestar al hijo. Cuando uno revisa los contratos que se firman, se ve que en muchas ocasiones se trata de una transacción mercantil en la que la parte contratante exige una serie de cuestiones a la parte contratada, como por ejemplo que el bebé nazca por cesárea, que durante el tiempo de la gestación no mantenga relaciones sexuales, que no se tiña el pelo, si es la parte contratante es vegana o vegetariana, que lleve una dieta vegana o vegetariana, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de cláusulas en el contrato que la parte contratante acepta. Es decir,
La mujer que está gestando es perfectamente consciente de que está gestando una vida, pero al tiempo se le exige que se olvide de este pequeño detalle, porque en el momento en el que esa vida nazca, y me consta que en las ponencias previas se ha hablado de esta cuestión, se ha hablado del apego, en el momento en que esa vida nazca ya no le pertenece, sino que es de la parte que le ha pagado por gestarla. Todo esto tiene como consecuencias, publicado en revistas de Estados Unidos, que el 10% al menos de las mujeres que se someten a la maternidad subrogada necesitan asistencia psicológica posteriormente. Hemos hablado un poquito de las cuestiones que tienen en la imagen, pero me gustaría llamar su atención sobre esta última palabra, la estabulación. Hay lugares en el mundo en los que las mujeres que se someten a la maternidad subrogada permanecen estabuladas, confinadas en una habitación de la que no pueden salir hasta que termina la gestación. ¿Y por qué ocurre esto? Pues ocurre porque, como han visto ustedes en 2 diapositivas anteriores, el precio o la cantidad de dinero que una mujer recibe, por ejemplo, en India, por llevar a cabo la gestación de otra, no es una cantidad menor. Y las mujeres en países como estos, y verdaderamente necesitadas socioeconómicamente en una situación muy desfavorable, acuden y firman el contrato de la maternidad subrogada. Reciben una parte de la remuneración y una vez que la han recibido, inducen un aborto para volver a entrar en otro contrato y para volver a entrar en otro contrato. Cuando quien gestiona estas cuestiones se da cuenta, lo que hace es confinarlas, estabularlas para que no puedan incurrir en esta práctica y para que puedan realmente prestar el servicio para el que se les ha contratado. Claro, como todo, la estabulación luego conlleva que al estar estabuladas, la pareja que llega puede elegir, como casi si de ganado se tratara, esta quiero que geste a mi hijo, esta no quiero que geste a mi hijo. Algunas de las consecuencias sobre la mujer que quería traer a su consideración, porque desgraciadamente cuando algún partido político pone sobre la mesa una proposición no de ley para regular esta práctica, de esto no se nos suele hablar. Consecuencias para el hijo, qué duda cabe que las hay. El hijo se convierte en un objeto de un contrato, de manera que se asume que el hijo puede ser encargado a cambio de dinero y puede ser concebido apartado de su madre. Obviamente contrasta con lo que es un proceso de adopción en los que todos aceptamos y asumimos que se trate de asegurar lo contrario, es decir, que los niños no sean objeto nunca de una transacción económica. Esta cuestión es súper habitual en bioética, cuestiones que a priori la sociedad tiene totalmente aceptadas, como es en una adopción uno no puede pagar por conseguir el hijo, sin embargo la sociedad se plantea ¿por qué no voy a pagar a una madre para que geste a mi hijo si yo no puedo o no quiero gestarlo? Y al final estamos hablando de situaciones verdaderamente paralelas. Se rompe y se acepta que se rompa el vínculo materno-filial, se legaliza este tráfico con seres humanos. Se acepta de facto que la madre que gesta al hijo tiene derecho a abandonarlo cuando nace y que la filiación puede ser objeto de una transacción económica. Y llamo su atención sobre este último parrafito, estas 2 últimas frases, que son ciertas en la maternidad subrogada y que ya he mencionado cuando hablaba de la práctica de la fecundación in vitro. Fíjense que puede haber hasta 6 progenitores en escena. La madre y el padre biológico, la gestante y la pareja de la madre gestante y la madre y el padre legal. Esta es la fractura que se puede llegar a producir en este tipo de situaciones. Está en contra de muchas declaraciones. Aquí traigo 4 de las más llamativas, de la Declaración de los Derechos del Niño, de la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, la Convención sobre la Adopción, la Convención sobre Trata de Seres Humanos y sobre Derechos Humanos y Biomedicina, y desde el Consejo de Europa, en distintas ocasiones, se ha rechazado y se ha instado a los Estados miembros que esta práctica no se regularice en los Estados miembros. Dicho esto, algunos la tienen legalizada y otros no. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país, la maternidad subrogada está considerada en el artículo 10 de la Ley de Reproducción Humana Asistida bajo el epígrafe de gestación por sustitución y no es legal. Es decir, cualquier contrato, como dice el artículo punto 1, que lleve a este tipo de gestación subrogada
es nulo de pleno derecho. Y sin embargo, se da la opción de que en caso de producirse, la filiación de los hijos quede salvaguardada. Ante este hecho, España ha ido y ha venido con intentos de cambio sobre esta cuestión. Concretamente, UPyD lanzó una proposición no de ley que en su momento fue rechazada en Cortes por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Hace 2 años, si mi memoria no falla, 3 años, perdón, Ciudadanos en la Comunidad de Madrid propuso que se regulara la maternidad subrogada. Y en esta ocasión el Partido Popular se abstuvo y, sin embargo, no salió adelante la propuesta porque el Partido Socialista y Podemos votó en contra. Evidentemente, el Partido Popular se abstuvo porque tenía una coalición política de gobierno en la Comunidad de Madrid, pero el voto en contra de la izquierda se mantiene. Yo creo que el voto en contra de la izquierda se mantiene y se va a mantener porque hay una militancia feminista importante en las filas de los partidos de izquierda en nuestro país y verdaderamente es tan vejatorio para una mujer la práctica de maternidad subrogada que no creo que vaya a avanzar. Pero aún así, hoy está sobre la mesa que Ciudadanos va a volver con la propuesta. Así es que veremos qué ocurre. Más actual, la verdad es que no puede ser una de las consecuencias o uno de los retos de la bioética que habíamos escogido como parte de esta intervención. Perdónenme que yo voy mirando el reloj porque trato de ser de puntualidad germánica, pero vamos bien, ¿verdad? Bueno. Hablar también, vinculando otra vez con la figura del profesor Lejeune, de lo que es el diagnóstico genético prenatal. Otra de los retos de la bioética hoy. Diagnosticar significa identificar y tipificar una determinada patología. Y prenatal significa hacerlo antes de que el niño nazca. Normalmente un diagnóstico, o habitualmente un diagnóstico, se hace en el ánimo de conocer cuál es la enfermedad que puede tener o que tiene una persona y ver la forma de tratarla. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, cuando este diagnóstico se hace en el útero, se identifica una patología, pero no necesariamente esta patología puede ser tratada y realmente a lo que conduce el diagnóstico es a un cribado en el que las personas que tienen esta patología pueden, por el hecho de tenerla o por el hecho de poder tenerla, acogerse al epígrafe X, independientemente o en función del país y de la legislación, para no continuar adelante con el embarazo. Y así tenemos, por ejemplo, esta cifra escalofriante, que es el hecho de que enfermedades o patologías como es el síndrome de Down, patologías que son perfectamente compatibles con la vida, como todos conocemos. Conocemos el caso de Pepita Mola, muy sonado en estos días, pero tantos otros, ¿no?, de personas que por el hecho de tener un cromosoma de más, algo de más, como decía Lejeune, no tienen algo incompatible con la vida. Y sin embargo, según los datos oficiales, el 96% de los fetos diagnosticados en útero con síndrome de Down son abortados en nuestro país acogiéndose al epígrafe que lo permite, en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como hemos dado en llamar al aborto en España. Miren, una cuestión muy habitual en el ámbito de la bioética es utilizar eufemismos, es no llamar a las cosas por su nombre, porque el nombre a veces da una descripción tan real de algo tan desgarrador que llamando a las cosas por su nombre uno se revuelve. Y nosotros, en nuestro país, en Francia también se denomina así, se habla del aborto como interrupción voluntaria del embarazo. Cuando algo se interrumpe es porque puede continuar. En el aborto no se interrumpe un embarazo, se finaliza, se acaba con él, pero se utiliza este término continuamente. O se habla, por ejemplo, en la Ley de Investigación Biomédica y también en la Ley de Reproducción Humana Asistida del preembrión, como para definir, como dice el propio articulado, el embrión de menos de 14 días de vida.
Claro, si se habla de preembrión parece que ya no estamos hablando de embrión, entonces podemos autorizar intervenciones sobre él que no son para su bien, etcétera, etcétera. Hay múltiples ejemplos de eufemismos en el ámbito de la bioética. Y es otro de los retos, el llamar a las cosas por su nombre. Y llamando a las cosas por su nombre, después valorar y elaborar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal. Bebé medicamento. Otra cuestión que también es una de las consecuencias de poder generar vida fuera del útero de la madre y que en España está permitido en el marco de la Ley de Reproducción Humana Asistida. ¿Qué supone el bebé medicamento? Pues supone generar in vitro una serie de embriones hasta conseguir uno que es sano y además compatible con el hijo enfermo que se quiere curar. Normalmente cuando uno recurre al bebé medicamento lo hace para una patología de otro hijo sobre la que ya se han ensayado todas las estrategias terapéuticas al alcance de la mano. Pensemos, por ejemplo, en una leucemia infantil en la que ya se han tratado la quimioterapia, se ha tratado la radioterapia y recidiva y vuelve, y entonces la alternativa es el trasplante con sangre de cordón umbilical o con médula ósea. Entonces la familia acude a la práctica de fecundación in vitro buscando generar otro hijo que sea compatible con el enfermo y que además esté sano. Esta es la eficacia del primer niño de diseño, el primer bebé medicamento, para el que hubo que producir 33 embriones para que naciera uno, una eficiencia de un 3%. Cuando nos vamos a un estudio más amplio, en datos publicados en el año 2005, pues fíjense que para 5 niños que nacieron hubo que generar 466 embriones. La eficacia baja sensiblemente al 1,07%. Y cuando hacemos un estudio transnacional, vemos que para que nazcan 13 niños, hay que generar 1.130 embriones. Y en todos los casos, lo que se va buscando es la sangre del cordón umbilical. Es decir, si uno ya garantizara que tenemos las unidades suficientes de sangre de cordón umbilical en nuestro país o en el país en el que esta práctica se lleva a cabo, como para poder utilizarla y trasplantar al hermano enfermo, pues no sería ni necesario acudir a la práctica del bebé medicamento. En nuestra Ley de Reproducción Humana Asistida, la generación del bebé medicamento está bajo un epígrafe que, de nuevo, tiene un título un tanto eufemístico. Y se habla de diagnóstico genético preimplantatorio con fines terapéuticos a terceros. Es decir, yo puedo generar un embrión, puedo sobre la plaga de cultivo hacer un diagnóstico genético de él, puedo ver si está o no enfermo, si tiene la misma enfermedad que el hermano para el que quiero su cordón umbilical, no voy a darle la opción de vivir, y si está sano, voy a ver cómo de compatible es con el hermano enfermo. Y si es compatible, entonces sí, transfiero al útero y trato de que nazca. Todo esto en el marco de la eficacia real que tiene la fecundación in vitro, publicada por la Sociedad Española de Fertilidad y que está en torno al 22%. Es decir, epígrafe, diagnóstico genético preimplantatorio con fines terapéuticos a terceros. Esta es la práctica del bebé medicamento. Y por ir terminando, ¿sí? 2 diapositivas más sobre el final de la vida. Cuestiones como enfermedad, como dolor, como sufrimiento, como la muerte, son cuestiones que a todos, de una u otra manera, nos llegan en algún momento de la vida y necesariamente en el final de la vida. Otro debate que está, que a veces subyace y a veces aflora, es la tan traída y llevada práctica de la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? O la buena muerte. Pues es una acción que siempre trata de acabar de forma activa o de forma pasiva con la vida de una persona que está en un nivel
alto de sufrimiento, en un nivel alto de dolor, en una fase terminal. Frente a la eutanasia existe también una alternativa, como frente al bebé medicamento existe la alternativa de almacenar las unidades necesarias de sangre de cordón umbilical, y la alternativa se llaman cuidados paliativos. A mí me gustaría acabar la intervención y esta parte del final de la vida diciendo que si tenemos una certeza en nuestra vida es que vamos a morir. Y aunque esto no necesariamente lo tengamos muy integrado, es la certeza real que todos tenemos. Y es verdad que la medicina, como dice este aforismo del siglo XIV, la medicina puede curar a veces, puede mejorar si es posible, pero debe siempre cuidar. Y me gustaría finalizar con una frase que una buena amiga mía, oncólogo pediatra, respondió en un congreso sobre eutanasia y cuidados paliativos pediátricos. Le dijeron: doctora, ¿cuándo cree usted que deben empezar los cuidados paliativos en un niño con cáncer? Y ella dijo: en el momento que entra por la puerta de la consulta, porque la medicina siempre, siempre debe cuidar. A veces puede curar y otras solo mejorar, pero siempre debe cuidar. Pues muchas gracias.